Chicos, Paco y Paquito y Catriel y Paquito. Bueno, seguimos en Cosa de Negras por la radio Germán Abdala y entramos en una entrevista telefónica con Diego Slezak, que es investigador del CONICET y director del Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires. Buen día, Diego, ¿cómo estás? Acá te habla Silvana, Jazmín y Javiera. Queríamos charlar un poco con vos. ¿Cómo estás? Hola chicas, ¿cómo andan? Todo en orden por acá. Bueno, muy bien. Bueno, nada, tratar de empezar a hablar un poco más científicamente de la inteligencia artificial, más allá de las aplicaciones que usamos, ¿no? Que estábamos hablando de eso un poco acá antes de empezar la entrevista, que bueno, es parte de nuestra vida la inteligencia artificial. Hay que empezar a definir y a ver exactamente de qué se trata, qué sería inteligencia artificial. Bueno, queríamos charlar con vos casi desde cero, te digo, ¿no? Porque después vamos a entrar en el centrarismo cognitivo del cual hiciste una investigación, entiendo. Pero bueno, ¿qué sería la inteligencia artificial, Diego? Me gustó tu introducción, sí, me gustó tu introducción y déjame hacer algunos comentarios. Arrancaste diciendo queremos saber de cero qué es inteligencia artificial. Sí. Ay, se cortó, ¿no? Ay, se nos cortó. Ay, para que conectamos. Esperamos un cachitito, Diego. Bueno, mientras Problemas vuelve técnicos. Diego. Ahí vamos a esperar a ver la conexión. Ahí está llamando, ahí volvemos. Diego, ¿estás ahí? No era inteligencia artificial. Capaz que era una inteligencia artificial. Ahí lo volvimos a conectar. Diego, ¿estás ahí? Ahí está, perfecto, se cortó buenísimo. recién. Bien, nos Se tomó decías su que te había venganza. gustado la introducción para arrancar de cero a hablar de inteligencia artificial. Andabas por ahí, creo. Sí, me gustó la introducción porque hiciste referencia a la definición de inteligencia artificial como si fuera algo nuevo, ¿no? Algo que apareció ahora en estos últimos 5 años, desde que ChatGPT y todo esto se hizo muy conocido en el último tiempo. Y la parte interesante es que inteligencia artificial, el término arranca casi con el inicio de las computadoras, 1950. Mirá. O sea, estamos hablando de algo que en la comunidad más técnica y más de investigación en computación tiene más de 50, 70 años. O sea, es realmente algo que en el mismísimo origen de las computadoras se discutía. Bien. Y yendo a la definición que me preguntabas, hay dos, si querés, dos vertientes de la definición de inteligencia artificial. Una más filosófica, que es la original. Hay un gran pensador de la computación allá de la época de la Segunda Guerra Mundial que se llama Alan Turing. Por ahí vieron la película Código Enigma, es una película muy linda que recomiendo. Él lo que plantea es la idea de entender si las computadoras pueden pensar como los humanos. Y en esa pregunta, que es, si quieren, filosófica y que pregunta aquello que puede calcular o que no puede calcular la computadora, lo que dice es que definir pensamiento, definir inteligencia es muy difícil, y que en cambio, en lugar de ir por ese camino de definir eso que es tan complejo, él lo que prefiere es ver si la computadora puede imitar al humano, y da lugar a lo que se llama el juego de imitación. En inglés se llama imitation game, que es el nombre de la película justamente, que tiene que ver con si la computadora logra reemplazar a un humano de tal manera que uno no se dé cuenta que está interactuando con una computadora y que en cambio cree que está interactuando con otro ser humano, entonces estaremos hablando de inteligencia. En lugar de meterse en la complejidad epistemológica de definir inteligencia artificial, lo plantea como un juego de imitación. Si puede imitar al humano, entonces estamos en la presencia de inteligencia artificial. Bueno, cada vez estamos Es más un poquito la cerca. definición original. Claro, 1950 claro. estamos hablando, ¿no? 1950. Sí, ahora que me decís cuántas películas, ¿no?, se produjeron todos estos años que tienen que ver con esto que me acabas de decir, ¿no? Si ya pensamos que es un humano el que nos contesta, bueno, ahí estamos ahí, ¿no? Diego, y hablaste de 1950, digo, son muchos años. Siempre se tuvo la sensación de que la inteligencia artificial venía como a transformar la sociedad de Cuajo o a reemplazar al hombre y a la mujer en sus trabajos, digamos. Siempre se tuvo esa idea de la IA. Sí, de hecho, el famoso test de Turing, que es esta idea filosófica del reemplazo del humano, después es reemplazado por
efectivamente cuestiones técnicas ingenieriles concretas, ¿no? Entonces se hacen los famosos test de Turing, se llaman, o juegos de imitación en cada una de las cosas. Entonces, qué sé yo, hacemos Google Maps, ¿no? O sea, mapas, Waze, cualquiera de todos esos, GPS. Bueno, podemos reemplazar la capacidad humana de elegir el mejor camino de un punto al otro, y se hace el famoso test de Turing para evaluar si la computadora puede reemplazar al humano en eso. Y así se empiezan a sumar cada vez más tareas que pueden ser reemplazadas. Y esto, de vuelta, desde 1950, que apareció esta idea interesante del juego de imitación. Ese juego de imitación se va reproduciendo en casi cualquier tarea que se te ocurra. Claro. En los famosos call centers, vos llamás a un call center automatizado y rápidamente te das cuenta si es un humano o una computadora, ¿no? No Entonces todos. la pregunta es... Sí, no todos. Bueno, sí, pero Sí. cuando te atienden, si es una computadora, tarda en contestarte. Vieron que cuando te atiende un call center automatizado, como que hay una demora entre que vos terminás de hablar y contesta la máquina. Si es un humano, el humano se interrumpe. Ustedes a mí, cuando yo termino de hablar, casi que se solapan conmigo, no esperan a que yo termine por completo, porque los humanos tenemos muy buena señalización del fin de turno. Eso la computadora es algo que todavía no puede resolver, algo tan sencillo como eso. Ah, bien, claro, claro. ¿Y esta lógica hace que cada vez nos vinculemos menos entre personas para vincularnos más con máquinas o no sustituye una cosa por la otra? Digo, porque yo antes preguntaba por la calle cómo ir a tal lugar y hoy me fijo en el celular y me lleva, digamos. Sí, los maps. Bueno, fíjate que en la mismísima esencia de esto que te acabo de decir está el que podamos hablar mejor con las computadoras como hablamos con los seres humanos. Entonces, en definitiva, estamos, si querés, pasando a ser comunidades artificiales y humanas de forma híbrida, ¿no? O sea, que exactamente va en ese camino. Claro. Cuanto más fácil sea hablar con las computadoras, bueno, tendremos más, entre comillas, amigos y compañeros digitales, y eso tarde o temprano reemplaza a compañeros y amigos humanos. Eso es así. Bien, Diego. Y lo digo de forma mala, no como sí, algo bueno, claro, pero obvio, es pero algo efectivamente sucede. que está pasando. Sí, sí, totalmente. Bueno, y ahora sí viene la pregunta del millón. ¿Qué es sedentarismo cognitivo, esto que están presentando, este proyecto de trabajo que presentaron? ¿A qué Sí, refieren? es un concepto que sacamos de un libro de divulgación que sacaron Santiago Bilinkis y Mariano Sigman, dos divulgadores muy reconocidos. Santiago Bilinkis, más del palo de la incursión en la tecnología, y Mariano más del palo de la investigación en neurociencia. Y ellos en su libro sacan este concepto, ¿no? Sedentarismo cognitivo, que en el libro está planteado como una pregunta que tiene que ver con la palabra sedentarismo dice todo, ¿no? Hoy vamos a un médico para la consulta cotidiana, al clínico, y nos dice, che, mira, tenés que hacer ejercicio tantas veces por semana, estás mucho tiempo quieto para cuestión de salud, más si tenés 40 años o más, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es porque hace 100 años nadie te mandaba a correr o a hacer ejercicio, porque la vida era en movimiento. Los últimos 50 o 150 años, la vida se hizo mucho más sedentaria. Uno trabaja sentado en la oficina, pasa un montón de tiempo en el auto, en la oficina, en sala de reuniones y cosas por el estilo. Entonces nos mandan a movernos. Esa idea física de movimiento, ahora con estas tecnologías que están incursionando en la vida cotidiana, pasan a ser abstractas. Entonces, ¿será, y es una pregunta, ¿será que de aquí a un tiempo nos mandarán a hacer sudokus o actividad con la cabeza porque somos tan vagos que lo único que hacemos es dirigirle nuestra atención a estas inteligencias artificiales? Y de vuelta, es una pregunta, es un concepto que introducen ellos en el libro y que nosotros retomamos desde el laboratorio de inteligencia artificial para tratar de investigar efectivamente esta pregunta que se abre. Diego, La investigación, ¿qué te va diciendo? Que sí, ¿no? Que tenemos que hacer más sudoku, más vida en la naturaleza, no sé, mirar, contemplar. Mira, hay un montón de resultados preliminares, no que hicimos nosotros estamos recién arrancando lo que se conoce como un metaanálisis. Nosotros lo que estamos arrancando ahora es ver qué evidencia hay en el mundo de artículos científicos que trabajen sobre esto.
¿no? O sea, nosotros no estamos haciendo una investigación nuestra propia, sino que estamos mirando lo que las comunidades de las distintas disciplinas involucradas, que son un montón, computación, inteligencia artificial, pero también psicología, antropología, sociología, de todo un poco, qué es lo que dicen. Y hay tres conceptos que se mezclan y que van al mismo punto. Uno es el costo cognitivo, cuánto cuestan hacer las cosas. Otro es la deuda cognitiva, que es cuánto pierdo por no hacer las cosas. Y el sedentarismo cognitivo, que si querés es una condición más de largo plazo. Si yo tengo un costo cognitivo asociado a una tarea, una deuda cognitiva porque no hice yo esa tarea, sino que se la derivé a una inteligencia artificial, bueno, si eso lo sostengo en el tiempo, el sedentarismo cognitivo, ¿cómo se ve reflejado? Eso todavía es una pregunta, todavía es indicios que nos dan la literatura. Hace poquito salió un artículo que mostró que la conexión en el cerebro en gente que usa mucha inteligencia artificial se ve afectada, disminuye las redes del cerebro, cómo se conectan, y eso se ve a través de resonancias magnéticas funcionales. Las redes se ven afectadas cuando hay mucho uso de inteligencia artificial respecto a personas que lo usan menos. O sea, hay efectos concretos que se ven en las neuronas, se miden eléctricamente. Miedo, Diego, con todo lo que nos estás contando, pero digo, todas estas implicancias y efectos, ¿vos crees que debiera ser regulado por el Estado el uso de este tipo de inteligencia artificial? A mí me gusta hacer la analogía con el cigarrillo. O sea, la respuesta es sí, la respuesta corta es sí, hay que regular. La pregunta es cómo, no queda tan claro cómo es esa forma de regulación, no es tan sencillo. La analogía que a mí me gusta es que con los cigarrillos. Los cigarrillos siempre estuvo regulado y en los 90 estaba regulado, mal regulado. Yo tenía uno de mis autitos favoritos en los 90, cuando yo jugaba con autitos, era el Marlboro de Ayrton Senna. Y fíjate que dije Marlboro. Sí. Era el autito Marlboro. O sea, había una marca de cigarrillos que era la identidad del juguete de un niño de 10 años. Entonces, eso claramente cambió en los años 2000, se cambió la idiosincrasia alrededor del cigarrillo, de las tabacaleras, se hizo un programa de concientización en la sociedad plena acerca de los problemas que trae este tipo de consumo, y entonces ahora ya no tiene ningún sentido pensar en la marca de cigarrillos en el contexto de un juguete infantil. No, claro, pero bueno, eso es algo que aprendimos, y ahí estaba regulado antes y después, estuvo regulado las dos veces. Antes estaba regulado el cigarrillo, pero no regulado como para frenar la identidad en un juguete infantil, hasta que la sociedad se dio cuenta y pasó a estar regulado y prohibir, por ejemplo, la propaganda en juguetes infantiles. Yo creo que ese es el camino que hay que empezar a pensar con inteligencia artificial, mucho más rápido que con los cigarrillos. Con los cigarrillos tardamos décadas en aprender esto. Y la inteligencia artificial va a una velocidad mucho más rápida. Entonces yo creo que el Estado y la sociedad entera debería tratar de adaptarse más rápido y llegar a algo parecido como con los cigarrillos. ¿Será que podamos poner lugares libres de celulares, lugares libres de redes sociales? Tipo, voy a comer a un restaurante y bueno, este es un restaurante libre de cigarrillos y libre de celulares. Qué buena idea. ¿No? Es una pregunta que hago, ¿no? O sea, ya existen algunas de estas cosas. Por ejemplo, ahora en las escuelas primarias del gobierno de la ciudad, al menos, no se puede tener el celular. El celular, cuando entras, lo tenés que dejar en dirección. Y si te enganchan con un celular, un niño de escuela primaria, tenés una sanción. O sea, ya hay lugares libres de celular. Entonces, en una de esas, como el cigarrillo se empezó a prohibir en restaurantes, bueno, mira, este es un boliche, acá se viene a bailar y a mirar a los ojos a las otras personas, no podés usar el celular. Acá tenés que hablar, lamentablemente vas a tener que interactuar con un ser humano, hasta en una vez tenés que tocarlo, imagínate. Sí, claro, sí. Con los riesgos que todo eso. Hay mucha fobia social, sí, claro. Bueno, qué interesante, y la verdad que estamos en plena con pregunta, creo que en todos los hogares o en donde nos juntamos algunos que usamos la inteligencia artificial, como creo que, no sé, el porcentaje debe ser muy alto de la gente que usa la inteligencia artificial.
nos preguntamos, va a llegar un momento en que no podamos distinguir lo verdadero de lo falso. Por ahora lo que veo es que las plataformas o, bueno, las redes sociales, Instagram, todo eso te informan qué es lo que está trabajado con inteligencia artificial. No todas. No siempre. No todas, pero bueno, hay algo ahí que también dice, bueno, te blanquean, esto es inteligencia artificial. Eso es parte de la autorregulación. ¿De qué es eso? ¿De dónde surgen esas marcas? Sí, Te pregunto, Diego. No sí, sé si sabes. o sea, la comunidad ya se dio cuenta que no hay manera de darse cuenta si algo es de inteligencia artificial o no. Entonces, queda en la responsabilidad de cada uno hacer referencia a que algo es creado por inteligencia artificial o no. Y eso ha evolucionado bastante. Ya cada vez más ves alguna marquita en algún lado que dice, por ejemplo, imagen generada con inteligencia Claro, artificial o resumen de artículos generado con inteligencia artificial. Ya de a poquito se está institucionalizando que la posibilidad de distinguir lo verdadero de lo inventado por inteligencia artificial es prácticamente nula. Es muy difícil darse cuenta sin herramientas ultra especializadas o siendo un experto, y bueno, entonces la gente empieza a ser, entre comillas, honesta y dice, bueno, mira, acá creé una imagen con inteligencia artificial para representar esta noticia o esta nota o lo que sea. Entonces yo creo que es el camino, si querés, de la analogía de los cigarrillos, Exacto. ¿no? ¿Cómo hacer para que todos estemos conscientes de que hay que hacer ese tipo de aclaraciones, porque no hay manera de distinguir una cosa de la otra? Diego, Bien. y ahí se me ocurre cuál va a ser el rol de la escuela, digo, en alfabetizar a los pibes y a las pibas para un uso responsable o cuidado de este tipo de tecnología. Bueno, en educación está todo explotado, ¿no? O sea, los docentes, a mí me llaman muchas escuelas y capacitaciones en inteligencia artificial. Claro, los docentes, yo creo que hay un problema que no tiene que ver con los docentes, sino con las ciencias de la educación, con los ministerios, más institucional, que es cómo sigue la escuela. La escuela tiene 100 años. En estos 100 años no cambió mucho el formato, cambió la tecnología, evolucionó, pero sigue siendo un docente parado al frente de un grupo de 30 alumnos donde el docente se supone que sabe todo, imparte conocimiento y los alumnos estudian. Y ahora tenés una inteligencia artificial en el bolsillo de cada pibe. Entonces, Totalmente. las preguntas terminan siendo, bueno, ¿cómo hago para evaluar cómo se multiplican fracciones si ahora los pibes tienen una inteligencia artificial en el bolsillo donde lo pueden hacer al toque? Bueno, en una de esas lo que está mal es la pregunta misma. ¿Te parece que tenés que evaluar eso así? ¿Te Claro. parece que esta es la forma de dar clase y de evaluar y de mirar contenido? Yo creo que hay una pregunta más macroscópica, más de toda la institución educativa, de cómo hacemos para, en este mundo, que no es solo la inteligencia artificial. Hay cuando salió Khan Academy, ¿se acuerdan? No sé si conocen No. una academia que lo que decía era que había que invertir el aula, que el conocimiento debía ser vertido a través de videos en YouTube o similar, y que el aula debería ser un lugar de consulta, ya no más de impartir conocimiento. Una famosa academia que propone eso cuando YouTube se hizo conocido hace unos 10, 15 años. Y de vuelta, yo creo que ahí ahí la palabra inteligencia artificial no tiene nada que ver, es las nuevas tecnologías están interpelando al sistema educativo, no a los docentes, al sistema educativo pleno. ¿Cómo hacemos para que con esta tecnología repensemos el sistema educativo? No, este sistema educativo, como está pensado, ¿cómo hacemos para evaluarlo cuando los pibes tienen ayuda en casa? No, eso, ya está, esa ayuda en casa va a estar y no hay manera de resolverlo si no pensamos con un cambio de paradigma. Yo creo que hay que prender fuego todo y volver a barajar, ¿no? ¿Cómo hacer eso? No es sencillo, no tengo la solución, No. pero creo que quiere pensamiento profundo de, bueno, hay que cambiar todo. ¿Cómo? No sé. En principio desenchufándonos, calculo, para poder salir del sedentarismo cognitivo y pensar cosas nuevas, ¿no? Pensar. Bueno, Diego, la verdad que creo que Más preguntas que respuestas, pero tenemos muchas más preguntas, pero por acá frenamos en este momento porque tenemos para ir a pensar muchas cosas y reorganizar la información y bueno, y volverte a convocar y a llamar para seguir charlando si te parece bien.
Dale, con mucho gusto, a disposición cuando quieran. Y sí, este es un tema que, justamente, como está empezando, hay solo preguntas. Claro. O sea, cuando ustedes me dijeron qué investigación están haciendo, nosotros todavía estamos pensando las preguntas. O sea, Claro. esto recién empieza y va a una velocidad estrepitosa. Entonces hay que estar atentos, actualizándose constantemente. Exacto. Muchísimas gracias, Diego. Bueno, seguimos en la pregunta y te seguiremos llamando para charlar y bueno, para avanzar en este sentido de buscar una solución a este sedentarismo que todos sentimos que estamos como aplastados. Muchas gracias, Diego. Nos vemos la próxima. Bueno, muchas gracias por el llamado y a disposición. Hasta luego. Gracias. Chao, chao. Había una vez en un pequeño país donde alguna gente se sentía feliz. Un alma chiquitita se quiso escapar, pero no le daba para cruzar el mar y le dijeron: vas mal, muy mal, eso no se hace, tenés que pensar y pensar. Con hambre no se puede pensar, no se puede. Y esperó y el momento no llegó. Con el correr del tiempo estaba cada vez peor y se dio. Tiraron de la cuerda y se dio. Y ahora ya no hay vuelta atrás. Todo vuelve a ir para atrás. Ya no está consciente atrás. Y ahora ya no hay vuelta atrás. La realidad le miente. Un alma chiquitita se quiso escapar, pero no le daba para cruzar el mar y le dijeron: vas mal, muy, muy mal, eso no se hace, tenés que pensar y pensar. Con hambre no se puede pensar, no se puede pensar. Con hambre no se puede pensar, no se puede. Bueno, con hambre no se puede pensar. Nada mejor titulado en el pase de la entrevista que acabamos de tener sobre inteligencia artificial, en donde me parece que la receta es, bueno, soltemos el celu, soltemos las aplicaciones y pensemos un poquito por nuestra propia, por nuestros propios,